Bueno, ¿cómo estamos? ¿Vamos a empezar? Si usted quiere, Y bueno, vamos a empezar nomás. Que hace como 15 días que no nos vemos. sí señor, ¿está de vacaciones? La vacación, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer rapidito también, porque el horario de la siesta está complicado. Como todas las clases, empezamos recapitulando la clase anterior, y para los que tengan buena memoria, le va a resultar aburrido. Para los que no tenemos tanta buena memoria, lo refrescamos. Habíamos hablado de qué era el concepto de diseño, y sobre ese concepto habíamos dicho que la acción de generar un diseño, de diseñar, implicaba tres pasos o tres grandes puntos, ¿no? La acción de designar, de proyectar y de significar. O sea, de designar, habíamos puesto el ejemplo del obelisco, que designábamos un punto determinado donde íbamos a desarrollar nuestro proyecto. La acción propiamente dicha de proyectar, designábamos el lugar para el monumento del centenario de la Fundación de Buenos Aires, el cuarto centenario de la Fundación de Buenos Aires. Con esto teníamos encarado lo que sería la parte de designación. Después, la acción de proyectar, propiamente dicho, lo veíamos con el desarrollo de la forma del proyecto del obelisco. Y finalmente, cada proyecto establece un significado, y el significado terminó siendo tan importante que se había tornado casi como el símbolo característico de la ciudad de Buenos Aires. También habíamos dicho que el diseño implicaba una gran cantidad de áreas o de ramas que tenía el diseño, y habíamos hablado de diseño universal, el ecodiseño, diseño industrial, textil, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a ver una cantidad de ramas del diseño que eran muy amplias, ¿no es cierto? Y que al final de todo íbamos a circunscribir la cuestión relacionada con el diseño gráfico, que era el objeto de esta asignatura. Habíamos sintetizado como el diseño gráfico como un proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. Y esto, para los más memoriosos aún, lo podríamos enganchar con la clase número 1, que habíamos hablado justamente de lenguajes, significados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hicimos rápidamente lo más aburrido de la clase anterior, que fue el paneo histórico desde las primeras expresiones gráficas que empezó a hacer el hombre, y le habíamos dicho que la comunicación gráfica había sido anterior a la escritura, así que tenía unos cuantos años de existencia, ¿no es cierto? Hicimos un raconto muy rápido y establecíamos como un primer corte era toda la comunicación antes de la escritura, una segunda fase posterior a cuando el hombre desarrolla la escritura, y después habíamos hecho una descripción por siglos hasta llegar a nuestros días, con las últimas tendencias, y habíamos hablado de un punto de partida o inflexión que era en el siglo XV con la aparición de la imprenta, ¿no es cierto? Entonces ahí cuando se empieza a sistematizar de a poco lo que sería la comunicación gráfica, y después cada uno de los siglos tenía algunas características que lo destacaban. Bueno,
Hoy lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a dar las herramientas que ustedes pueden llegar a ocupar para desarrollar cualquier tipo de diseño. De hecho, el trabajo práctico que ustedes van a tener que presentar, seguramente esta clase les va a dar una serie de pautas para que ustedes puedan desarrollarlo de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de diseño, tenemos que vamos a encontrarnos con un grupo de 4 elementos que los caracterizan, ¿no? Tenemos elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos. Y vamos a ver cada uno de ellos con ejemplos muy simples y muy concretos. Los elementos conceptuales. En realidad, los elementos conceptuales son 4 y solo 4. A ver, siempre pongo el mismo ejemplo. Los músicos desarrollan toda la música con do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con 7 elementos. Y bueno, después quien conoce algo más de música, de sus combinaciones, etcétera, etcétera, pero con 7 notas nosotros desarrollamos toda la gama de música que escuchamos a lo largo de la historia. Bueno, para el mundo gráfico no tenemos tantos elementos, sino tenemos 4 elementos únicamente, que son el punto, la línea, el plano y el volumen. Si hacemos una graficación muy simple, tenemos el punto, si desplazamos el punto tenemos una línea, si desplazamos la línea tenemos un plano y si desplazamos el plano tenemos un volumen. O sea, si tenemos el punto, desplazamos los puntos, tenemos la línea, si desplazamos la línea tenemos el plano y si desplazamos el plano tenemos el volumen. Con estos 4 elementos vamos a ver toda la historia gráfica y toda la gama de posibilidades gráficas para desarrollar la actividad proyectual. Bien. Ahora bien, en lo concreto, en la aplicación concreta, ¿qué significan cada uno de estos elementos? Y acá vamos a ver una serie en estos gráficos, una serie de aplicaciones concretas. A ver, con el punto podemos desarrollar una forma, como es este caso, que a través de la colocación de puntos con distintos tamaños y con distinta separación entre unos y otros, vamos logrando esta forma. ¿Se entiende? Con el punto podemos disponerlos también de un determinado modo para lograr esta creación. Acá tenemos una creación monocromática, blanco y negro, y acá una policromática con distintos colores. ¿Está? Pero también con los puntos podemos marcar como las intersecciones de algo. Entonces, esto es una serie de puntos que se disponen en una determinada cuadrícula, pero también la situación de tener el elemento punto es algo que lo podemos percibir a través de una determinada búsqueda. Entonces, fíjense, acá en la nariz de esta caricatura está el punto central de la composición de esa fotografía o de ese dibujo. Lo mismo pasa en este gráfico, como el punto central es el elemento que está en el centro de la composición. O en la naturaleza, en esta espiral de tipo caracol, en el centro de ese caracol está el punto. Entonces, ¿a qué voy? Que el punto puede ser, vamos a suponerlo, entre comillas, físico en este caso, la composición es una sumatoria de puntos, o virtual,
imaginando el punto central donde está en este caso, donde está el centro del caracol. Bien. En fotografía, en arte, en pintura, en un montón de elementos, en la arquitectura misma, el punto muchas veces termina siendo el lugar destacado a donde el fotógrafo quiere llevar una determinada o hacer una determinada toma, o donde el arquitecto quiere destacar un determinado lugar porque considera que ese lugar es el más importante, ¿no es cierto? Bueno, en este caso tenemos al punto como el fin de esta pasarela que, digamos, este camino que nos lleva a el punto donde quiere destacar el fotógrafo. Fíjense que en este caso también el punto está sobre el final de esa pasarela, donde hay distintos elementos, primeros planos para esta niña que mira a esta mascota, a el niño que está mirando la mascota, pero en el final del camino se encuentra lo que quiere destacar el fotógrafo, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, también en el manejo de los puntos, no solo con elementos destacados, sino tomar al punto como elemento que es parte de la composición. Entonces, hay una corriente pictórica que es del siglo XVIII aproximadamente, XIX, que se llamó justamente puntillismo. O sea, el puntillismo es la corriente que toma el punto como el elemento básico de la expresión pictórica. Nosotros podemos tomar un determinado elemento, en este caso es vamos a suponer una especie de escultura, o en este caso un posavasos o un posafuente, que está conformado exclusivamente con elementos puntuales. Pero también, y acá en este caso a ustedes les va a venir muy bien para el trabajo que ustedes tienen que hacer al final, fíjense que conceptualmente esto es un afiche determinado, ¿no? Un concierto electroacústico, etcétera, etcétera. En este concierto electroacústico, que es el objeto de este afiche, hay elementos que quien hizo el afiche está destacando. ¿Cómo lo destacan? A través de estos puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, etcétera, ¿no? Entonces, el punto es un elemento que sirve para componer en estos casos o para destacar en estos otros, ¿no? A eso era lo que nosotros queríamos llegar con la utilización del punto para generar una composición, un diseño gráfico, ¿no? El otro elemento conceptual que teníamos era la línea, como les dije, un punto que se desplaza genera una línea, y con la línea tenemos un montón digamos, de opciones como para poder desarrollar nuestra actividad de diseño. Fíjense en esta graficación que es simplemente con el recorrido de una línea cómo vamos determinando distintas formas, ¿no? En este caso, el ciclista es una línea que va recorriendo, y con el solo hecho de transportar una línea estamos generando una comunicación básica, gráfica muy elemental. Bien, ni hablar de que el dibujo en sí es una composición que básicamente está conformada por líneas. La línea, tenemos distintos tipos de líneas. Pueden ser líneas
continuas, discontinuas, pueden ser líneas rectas, pueden ser líneas curvas, pueden ser líneas paralelas, líneas perpendiculares, líneas convergentes, pueden ser líneas de distinto espesor. Bueno, ahí intentan salir de distintos espesores. Y tenemos, obviamente, una gama importantísima, grandísima de líneas, ¿no? En esta gráfica vemos las líneas paralelas de las vías del ferrocarril, y en este caso, esta composición arquitectónica es un edificio de oficinas, donde el juego de líneas verticales, el juego de líneas horizontales discontinuas, de líneas paralelas, en este caso, y de líneas más suaves que están detrás de las líneas principales, es lo que el proyectista utilizó para su composición arquitectónica. Fíjense, en este caso, cómo el manejo también de líneas curvas generan una determinada composición, en este caso una disposición de líneas con una determinada curvatura, van determinando esa forma, esa escultura. En este folleto o en este libro genera toda una sucesión de líneas paralelas y el artista o el diseñador en la línea central las expande, como en este caso que tiene algo que está relacionado con la música, simplemente con el desarrollo de líneas va simulando el teclado de un piano, en este caso solamente con un par de líneas paralelas y de distinto espesor, espesor 1, espesor 2, y acá tenemos también otro diseño de una tarjeta, ¿no? Bien, como se ven en todos los ejemplos, lo que los diseñadores fueron empleando, tuvieron como su principal insumo de proyecto, fue la utilización de líneas, curvas, rectas, etcétera, etcétera. Ahora bien, dijimos que teníamos el punto, que teníamos la línea, y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con el plano. Siempre hablamos de elementos, quiero que ustedes comprendan que siempre hablamos de elementos conceptuales, porque en realidad es un concepto. Físicamente el punto no existe, ni tampoco físicamente una línea existe. Una línea es un punto que es infinitésimo, es algo que no tiene prácticamente espesor, y eso en la vida real no se materializa, porque si nosotros decimos acá, me pueden decir, profesor, esto yo digo que es una línea, pero en realidad esto tiene un alto y tiene un largo y no es una línea, es un plano, no. Por eso justamente estamos hablando de elementos conceptuales. Lo que conceptualmente marca en este caso son líneas y estos son planos. Bien, ya dijimos que vamos a trabajar, ya hemos hablado de puntos, ya hemos hablado de línea y ahora vamos a ver cómo se puede trabajar con un plano. Bien, fíjense en estos afiches o en esta obra de arquitectura, el proyectista para las cátedras del milenio, ¿qué es lo que hace? Trabaja con distintos planos, plano 1, plano 2, con distintos colores, amarillo, celeste, etcétera, y por cada plano caracteriza una determinada carrera o una determinada actividad, ¿no? En estos 8
en estos 8 elementos, los distingue con 8 planos diferentes. En esta que estoy indicando acá, en esta portada de un libro de arquitectura, el diseñador trabajó con distintos planos que se van entrelazando y generó la composición completa de la portada de su libro. En este pasa exactamente lo mismo. Y en el caso de la vivienda, el proyectista decidió trabajar con un plano de telón, al cual le puso un color más oscuro, un telón de fondo. Trabajó con este otro plano como un plano intermedio. Los dos planos, tanto el de fondo como el intermedio, son planos ciegos, digamos, completos, y podemos hablar de un plano principal que tiene esta forma, más calado, más abierto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer esto abierto y todo esto abierto, pero en síntesis no dejan de ser una composición de 3 planos. Plano 1, plano 2 y plano 3. Eso es conceptualmente como el proyectista, el arquitecto, el ingeniero que ha hecho esa vivienda ha trabajado para desarrollar su proyecto. Bien. Y por último, tenemos lo que sería el desplazamiento del plano que generan los volúmenes. Entonces, trabajar el volumen implica tener la misma utilización que tuvimos con el plano, pero que dé la sensación de 3D, la sensación de espacialidad. En este caso, el libro parece estar abierto y genera una sensación en 3 dimensiones. Este plegado parece tener alto, ancho y profundidad. Este resorte que se va entrelazando también tiene las 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Y ni hablar de este croquis de arquitectura que también tiene las mismas características tridimensionales. Bien. Ahora, muchas veces la tridimensionalidad puede ser una tridimensionalidad concreta, o otras veces puede ser una tridimensionalidad visual. En este caso, de este afiche que marca la figura femenina, es un plegado que tiene 3 dimensiones. Un plegado que tiene ancho, alto y lo que sobresale respecto del plano de la pared, que le da justamente esa tridimensionalidad. Esto es lo que yo decía de lo que estamos viendo como unas 3 dimensiones concretas. Pero en el caso de la propaganda de la tubería, ustedes se podrán imaginar que esto es un plano, lástima que esto sea rojo y rojo, esto es un plano y, a ver, ustedes se imaginarán que todo esto no sale en 3 dimensiones, no es que está saliendo por fuera del plano de este telón rojo, sino que es un dibujo que parece que la cañería está saliendo por encima del cartel. Entonces, esta 3D es más virtual y esta es una tercera dimensión más concreta. Lo mismo en este cajero automático, este afiche de propaganda, que parece que el señor le entrega el dinero estando detrás de
justamente el expendedor de dinero, ¿no es cierto? Bueno, lo que se ha buscado es dar una 3 dimensiones o espacialidad a la propaganda del cajero automático. Bien, ahí en esos 3 elementos, esos 4 elementos, vimos los 4 elementos conceptuales con que nos manejamos en todo el universo del diseño, de la composición. Ahora tenemos otros elementos que nos van aportando a su vez más herramientas para poder trabajar en el diseño, en este caso en el diseño gráfico. Entonces, al plano, al punto, a la línea, al plano, al volumen, nosotros tenemos elementos tales como forma, medida, el color, la textura, que son características que le van a permitir aún más poder trabajar con el diseño gráfico. Bien, vamos a ver cada uno de estos elementos que significan. La forma es, como dice la pequeña síntesis, es todo lo que pueda ser visto, posee una forma que aporta la identificación principal de nuestra percepción. A ver, yo veo este celular y en realidad lo que estoy viendo es un prisma que tiene una determinadas dimensiones en donde la profundidad del prisma es muy reducida respecto a su alto y a su ancho, pero en realidad es una forma prismática la que nosotros tenemos cuando vemos un elemento, un celular. Este fibrón es lo más parecido a lo mejor a una forma cilíndrica. Eso es lo que caracteriza, lo que nosotros podemos decir, esto tiene forma de tal cosa, cilindro, de prisma, de etcétera. Bueno, eso es básicamente lo que nos indicaría la forma. Tenemos 2 grandes grupos o 2 grandes caracterizaciones que tienen que ver con lo que serían las formas naturales y las formas artificiales. Una forma natural, tranquilamente la podemos extraer de la naturaleza, en este caso una flor, y lo comparamos con su homónima de papel y nos damos cuenta rápidamente cuál es una forma natural y una forma artificial. Bien. También otra de las características, tenemos formas geométricas y formas orgánicas, simples de determinar. Esto es una forma artificial geométrica, forma geométrica. Esto tiene que ver con una forma orgánica, artificial, geométrica. Entonces, si nosotros empezamos a caracterizar esta forma, diríamos que es una forma que tiende a ser octogonal, geométrica, con la utilización de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo sintetizamos de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, diríamos que esto es un plano de forma octogonal, de forma geométrica, con utilización de colores. Hasta ahora podríamos sintetizar así. Bien, ¿qué recursos tenemos para representarlas? La podemos representar con una silueta o con un contorno. Y fíjense que en esta silueta nosotros, sin que nadie nos diga nada, ya sabemos que es una forma femenina, con una determinada pose, y que el contorno de esta forma nos indican que es un masculino y una femenina,
que supuestamente se van a casar, vamos a suponer que sea así. Pero bueno, con su silueta y con su contorno nosotros también podemos expresar una forma. Fíjense que acá en este caso, y yo los que le pediría que después cuando hagan el TP miren fundamentalmente esta clase, esta clase número 3, porque están todos los conceptos entrelazados como para que ustedes puedan hacer el trabajo final. Bien, si podemos seguir caracterizando formas centralizadas, son aquellas que convergen en un punto, formas lineales son todas ellas que en su recorrido generan una línea, todas formas radiales que a partir de un punto van irradiando hacia una determinada dirección, formas que se agrupan, o sea, tenemos una composición determinada de formas, estos son formas que están yuxtapuestas o puestas una al lado de otra, o en este caso tenemos una trama de distintas formas, una trama cuadricular que en el fondo tiene una serie de puntos que nos dan este diseño simple. Bien. Teníamos el punto, la línea, el plano, el volumen, tenemos la forma y también tenemos otra manera de caracterizar, a través de su medida. Entonces, a través de su medida hay tamaños, grandes, pequeños, medianos, intermedios, etcétera, y acá vemos una sucesión de la misma forma con distintos tamaños. En este caso pasa exactamente lo mismo, en este caso pasa también lo mismo. Son esferas dispuestas de una determinada manera con distintos tamaños. Y eso en composición se usa muchísimo. La relación de tamaños es una de las características que pueden utilizar plenamente los diseñadores. En paralelo al tamaño, y muchas veces lo utilizamos como elementos de composición justamente al contraste que hay entre distintas formas. Aquellos que saben algo de fotografía saben que la relación entre figura y fondo también utiliza mucho la relación de medidas. Y fíjense, por ejemplo, vamos a prescindir de este elemento. Vamos a suponer que nosotros no estamos viendo todo lo que pasa por detrás. Nosotros al ver este elemento no podríamos suponer a priori qué tamaño tiene ese elemento, porque no sabemos si es algo grande, pequeño, gigante, enorme o minúsculo. Pero si ese elemento lo ponemos en contraste con una mano, ya empezamos a tener un orden de magnitud que tiene que ver entre la medida esta y la medida de la mano. Entonces ahí nosotros podemos perfectamente determinar de que este elemento que está acá, es un elemento relativamente pequeño o muy pequeño, ¿está? Porque lo estamos contrastando con la palma de una mano. Esta fotografía trucada también nos marca una relación de poder que hay entre el perro más grande y el perro más chico, y el fotógrafo lo que hace, o el compositor lo que hace es justamente maximizar los tamaños, en este caso el del perro mayor, minimizar el del perro menor, para decir el que tiene el poder realmente es
perro, más allá que tenga cara de bueno, ¿no? Entonces, esa es la relación que buscó el diseñador. Lo mismo en esta relación de fotografía, y habrán visto muchos que hay una serie de fotografías que muchas veces son clásicas. Los que conocen, la inclinación de la Torre de Pisa, hay millones de turistas que se sacan la foto a una determinada distancia y parece que la están sosteniendo porque la torre se está cayendo. O también con la Torre Eiffel se ponen en un determinado lugar y la agarran, quedan parados y pareciera que están levantando la Torre Eiffel con la mano. En realidad, todo lo que están haciendo es esta relación de tamaño respecto a la figura y el fondo, ¿no? Entonces, el fotógrafo utilizó el plano del masculino señalando con el dedo, aprovechando la profundidad que le da la distancia a las tres personas que están en el fondo. Bueno, esto todo tiene que ver para, ejemplificar la cuestión de tamaño, ¿no? Otro elemento que tenemos para poder desarrollar nuestra actividad proyectual es el color. Y vaya, si el mundo fuera únicamente blanco y negro, sería absolutamente aburrido. Entonces, fíjense, vamos repasando siempre uno por uno los elementos. Tenemos puntos, líneas, planos, volúmenes, tenemos formas, tenemos tamaño y tenemos color. Y vaya si no vamos empezando a incrementar posibilidades de diseñar. Esto dista mucho de ser una teoría del color, estamos muy lejos, pero básicamente nosotros lo que vemos, lo que tomamos como luz visible a nuestros ojos, está en un rango de aproximado de 700 nanómetros a 400 nanómetros. Y en ese rango es lo que nosotros, que el ojo humano capta. Lo que está por encima de lo mayor a los 400 es los que se conocen como los rayos ultravioletas, y los que están por debajo de estos valores estarían en la gama de los infrarrojos. Bueno, en ese rango que nosotros tenemos la posibilidad de la percepción para, para que existan el color, deben existir, o para que percibamos, mejor dicho, el color, deben existir tres elementos fundamentales. Sin uno de ellos es imposible de captar el color, no solo captar el color, sino las formas, etcétera, etcétera. Que son el ojo, los objetos y la luz. Entonces, sin luz no se ve nada, sin ojo no vemos y sin objeto no tenemos nada para mirar. Entonces, estos tres elementos son básicos en la percepción humana. ¿Está? Ahora bien, básicamente hay dos tipos, vamos a poner tres tipos de colores, y que lamentablemente por ahí a veces cuando uno empieza a estudiar y ya de más grande es, vamos a empezar a darnos cuenta que lo que nos enseñaron a nosotros como los colores primarios en la escuela primaria, pensamos que por aquellos años eran los únicos colores que existían y que, los colores primarios, los secundarios y sus derivados. Y todo el mundo nos acordábamos que los colores primarios eran el rojo, el amarillo y el azul.
Y resulta que después empezamos a estudiar un poco más y nos encontramos con que los colores primarios no eran solamente esos colores primarios. Y el color básicamente nosotros podemos definir como dos tipos de colores: los colores luces y los colores materia, o los colores pigmento, ¿no? Entonces, los colores luces son de lo que se llama el modelo RGB, y que los colores se dan en función de una combinación de luces. Si ustedes ven, yo no soy muy asiduo televidente, pero no sé si existe todavía como tal, pero en su época el canal de Telefe, el símbolo eran tres pelotitas: una pelotita verde, una pelotita azul y una pelotita roja. Y yo la verdad que en aquellos tiempos no había puesto ni reparo por a qué se debían esas tres pelotitas, y esas tres pelotitas no es más que la síntesis de los tres colores primarios, colores luz. Es el color tipo RGB, que no es más que la traducción del rojo red, del verde green y del blue azul, que son las traducciones al inglés. Bien, ahora, si alguno se pregunta, dice, pero resulta que el profe me está hablando de color primario, color luz, red, green and blue, el RGB, y es cierto, ahora me acuerdo de Telefe, y bueno, puedo leer un poquito y me voy a dar cuenta de que eso verdaderamente son los colores primarios. Pero tengo una impresora al lado y resulta que la impresora tiene un cartucho cian, magenta y amarillo. ¿Y qué tengo que ver con el color, qué tengo que ver con los primarios rojo, azul y amarillo? ¿Está? En realidad tienen que ver eso con los tipos de pigmentos que utilizan los toners de las impresoras, y también en color materia utilizan estos colores como primarios. Y acá finalmente tenemos el otro modelo, que es el que menos se utiliza y es el que nosotros aprendimos en la escuela primaria, que es el modelo RIB, que es Red, Yellow and Blue, que eran los colores que la maestra de cuarto, quinto grado nos enseñaba. ¿Está? Bueno, vamos a conformarnos con esos colores y decimos que los colores primarios son estos, que la unión de dos primarios da estos secundarios, y que las uniones de secundarios dan los colores terciarios. Y ahí tenemos el círculo cromático armado bastante en extenso, ¿no? Finalmente, para no aburrirlos, tenemos por sus características, dijimos los colores primarios, después tenemos características de análogos, que tienen que ver más o menos en este caso que están alrededor de una gama, en este caso la gama de las azul, los secundarios y los intermedios. Los colores complementarios, que son los que son opuestos en el círculo cromático. Este color es complementario de este color, y así sucesivamente. Los colores fríos que dan en esta gama y los colores cálidos que pasan por acá. Esto simplemente se los doy a modo informativo, cosa que si ustedes después quieren desarrollar algún folleto o alguna, digamos, la actividad práctica que nosotros vamos a hacer, decir, bueno,
Conceptualmente utilizamos colores cálidos, conceptualmente utilizamos colores fríos, análogos, opuestos, primarios, secundarios, intermedios, terciarios, etcétera, ¿no? Para decir, la base conceptual del trabajo tenía que ver con esto. Esto lo vamos a pasar muy rápido. El color se define también por tres elementos, perdón, el matiz, el valor y la saturación. El matiz tiene que ver con el tono, digamos, un matiz, digamos, rojo, amarillo. Este color tiene un matiz azul. La saturación es ver cuán cargado está ese color respecto a su, digamos, a su intensidad. Y el brillo tiene que ver cómo hacemos un paralelismo de cuán, digamos, cuando vemos un color, lo comparamos en su escala de grises y decimos, aquel color rojo más cercano en la escala de grises a los blancos es un color más brilloso, más intenso, y un color, en este caso rojo, más cercano a la escala de grises al negro es un color más apagado, más oscuro. Eso tiene que ver con el brillo o con el valor. Y acá tenemos algunas composiciones, algunos ejemplos de utilización del color como elemento de composición. Fíjense también, tanto en arquitectura, como uno puede ir utilizando el color como elemento fundamental en la composición arquitectónica. Acá en este caso hay una serie de afiches o de propagandas que tienen que ver con distintos elementos y que fundamentalmente utilizan al color. Y en este caso ya no tenemos más color, que son los colores acromáticos o las escalas de grises. Acá hay ausencia de pigmentación y solamente viramos del blanco al negro. Y acá vemos una serie de composiciones realizadas únicamente en blanco y negro. El otro elemento que tenemos para poder trabajar, o los otros elementos que tenemos para trabajar, más allá de la forma, más allá del tamaño, más allá del color, es la textura. Y la textura puede ser de dos características, la textura visual y la textura táctil. Si yo estoy viendo, ustedes no lo ven acá, pero yo estoy viendo el pizarrón que tengo detrás de la pizarra, o veo la pared que tengo detrás de la cámara que me está filmando, veo que la pared o la pizarra visualmente son lisas, no me dan ninguna sensación de rugosidad. Pero si yo miro a lo mejor la madera la madera que estoy tocando en este momento, que es la madera de la mesa, me da la sensación de rugosidad, porque veo todas las vetas de la madera. Ya no me genera a la vista, al ojo, la misma sensación que ver la pared lisa o la pared lisa de el pizarrón. Entonces, ahí tenemos texturas visuales diferentes. Ahora me voy a llevar una sorpresa. Yo voy a la pared y la toco, y la textura que tengo de la pared es la rugosidad del revoque, la rugosidad de la terminación que le da la arena, la cal, etcétera.
Entonces, a la textura lisa visual que tenía, le estoy sintiendo la rugosidad. Y esa es la rugosidad táctil, no visual. Y por contrapartida, esto que era para mí muy rugoso visualmente, resulta que como es una fórmica, es absolutamente liso. Entonces, con los dos ejemplos tengo una textura visual lisa con una textura táctil rugosa y en este caso una textura visual rugosa con una textura táctil lisa. Entonces, no siempre las cosas son al ojo como son al tacto. Por eso la diferencia entre visual y táctil. Y acá vemos lo que nosotros, lo que yo intenté recién explicar con los ejemplos. Todo esto me da sensación, pues esto me da sensación de rugosidad, pero esto me da sensación de ser algo liso, quizás más allá me va a dar sensación de algo liso por acá, y no más. Entonces, tengo yo a estas texturas, lo único que los puedo juzgar es por lo que visualmente a mí me están provocando. No las puedo juzgar por lo táctil, porque yo puedo estar tocando esto y esto puede ser una imitación y ser algo absolutamente liso. Pero visualmente son diferentes. Son ejemplos más. Los terceros elementos que tenemos elementos conceptuales y ahora estos elementos se llaman de relación, o sea, cómo se pueden ir relacionando distintos elementos, que es una forma que nos da nosotros, una posibilidad que tenemos a la hora de poder desarrollar una composición. Y nosotros podemos disponer elementos de acuerdo a su dirección, a posición, al espacio, y vemos cómo cada uno de estos elementos podemos decir, bueno, acá están dispuestos en una determinada dirección, o sea, en esta. Acá están dispuestos de acuerdo a la posición que se coloca de acuerdo al plano. Esta es la parte inferior, la parte inferior derecha. Acá tenemos una relación de cómo es espacial, cómo uno se pone respecto al otro, y finalmente lo que dice el elemento gravedad es la sensación que da, que nosotros le queremos dar a un determinado objeto. Por ejemplo, nosotros en este cuadrado podemos decir que es un cuadrado estable, no nos da la sensación que se va a caer, que está estable. Pero si nosotros vemos este cuadrado, nos da la sensación de que está como que se puede llegar a caer de un lado o de otro. Da cierta inestabilidad, siempre estamos hablando visual, ¿no es cierto? Y en este caso, nosotros, el ojo tiende a pensar de que esto se va a caer en esta dirección, que visualmente es más inestable. Entonces, vaya si tenemos elementos, ¿no? Le vamos agregando dirección, posición, le vamos agregando espacio, le vamos agregando gravedad, etcétera, ¿no? Entonces tenemos más y más elementos para poder desarrollar una composición. Y finalmente tenemos lo que se llaman los elementos prácticos, que son la representación, el significado y la función. Que es lo que queremos representar con una determinada composición.
el significado que le queremos dar a lo que vamos a proyectar y para qué está, para qué queremos hacer esa creación, ese diseño. A lo mejor puede ser algo que nos satisfaga a nosotros, que nos sirva solamente a nosotros y que nos represente solamente a nosotros. Que no creo que ningún artista quiera hacer algo exclusivamente para su ego personal. Pero bueno, vamos a pensar en lo otro, que represente algo, que significa algo para el resto y que finalmente tenga alguna determinada función, más allá que puede ser una función netamente recreativa, no una función concreta. Repasamos. Tenemos elementos conceptuales, tenemos elementos visuales, tenemos elementos ¿cómo? Acá muy bien me apuntan elementos de relación. Ya por ahí después de la siesta a uno le quedan pocas neuronas. Y a su vez ahora vamos a hablar de que tenemos otra gama de posibilidades que es justamente poder hacer una composición. Entonces la composición es otra ventana que nosotros tenemos a mano como para poder desarrollar nuestro proyecto o nuestra creatividad o nuestra criatura. Entonces, en la composición vamos a ver que básicamente es la organización de los, o sea, sería la organización de las partes en función del todo. Más o menos esa sería la actividad de componer. La organización de la forma en el entorno en su entorno en el plano, ¿no es cierto? O sea, básicamente es cada uno de los elementos, cómo lo metemos en el todo, que el todo al todo lo tomamos como el plano de trabajo. Acá tenemos el concepto de lo que es componer. Componer es organizar en el espacio del plano, o sea, en el todo, los elementos del lenguaje plástico y visual con el objeto de dar una coherencia formal a una determinada imagen. Bien. Yo quiero que ustedes sepan que muchas de las imágenes, de las composiciones, de todo el mundo gráfico que nos invade, no son cosas que están puestas azarosamente. Muchas están pensadas, y no solo que están pensadas, sino que están muy bien pensadas. Y en esto me permito detener un momento y muchas de estas relaciones o muchas de estas composiciones, entre comillas, persiguen un determinado objetivo. La mayoría de esos objetivos están relacionados con el consumir, de captar la atención, de captar la percepción y poder lograr algún tipo de consumo. Entonces, una propaganda de una bebida, analícenla y vean cuáles son los elementos que están insertos en esa propaganda de bebida. ¿Por qué hay determinada lógica en la prensa gráfica? ¿Por qué hay determinada lógica en los programas de televisión, tomando a un programa como un combo que es una gran composición? Como en el mundo de los supermercados, uno va a un supermercado y una góndola, aunque ustedes no lo crean, es una gran composición que tiene un objetivo comercial de alto impacto. Los elementos que están a una determinada altura no son los mismos que están a una determinada
a otra altura, y pregúntense por qué los productos de limpieza siempre están abajo, muy pegados al piso, y por qué, pregúntense, las bebidas están a la altura de los ojos. O por qué las cosas de mayor tentación están a la altura de los ojos y por qué las otras que salen de esa área de tentación o están en la parte superior o en la parte inferior. Y si alguien recuerda que una lavandina está a 1 metro en una góndola a 1,70 m o 1,60 m, es solamente porque se equivocó. Porque hasta eso se piensa en cuanto a la composición. ¿Está? En este caso, con un neto corte comercial. Bueno, sí. O está de oferta y la quieren vender. Exactamente. Bueno, eso está absoluta y perfectamente estudiado, ¿no? Y es una gran tarea de composición. Bien. Acá, bueno, algunos ejemplos, y con estos ejemplos no vamos a desarrollar cada uno de ellos porque se abre una ventana muy amplia, pero podemos decir que hay simetrías, asimetrías, que hay un determinado ritmo, 1, 2, 3, acá marca un ritmo, acá hay una composición oblicua, acá hay una forma piramidal en la composición, solamente de la estética del emplatado estamos hablando, ¿no? O sea, acá esto es una página de cocina gourmet que enseña a generar una composición de un plato, porque el plato no solamente tiene que ser agradable al gusto, sino tiene que ser agradable al resto de los sentidos, fundamentalmente también a la vista. Acá le llama composición en escala, y fíjense lo que hablamos hoy: tamaño 1, tamaño 2, tamaño 3. Una cuadrícula con 2 ejes de simetría, una composición circular, etcétera, etcétera. Acá tenemos una determinada disposición o composición en este placar y una disposición tipo caracol en estas mariposas que van generando una figura orgánica como elemento para componer. Fíjense todos los elementos que intervienen a la hora de componer. La percepción, el formato, la relación de figura y fondo que les hablaba hoy, el peso o el equilibrio que hay, que ya vamos a ver, los ejes, los ritmos, la proporción y un elemento más como la simetría. ¿Está? Acá hay una fachada renacentista en donde están todos los elementos que el arquitecto ha tenido en cuenta para componer esa fachada. La percepción apunta justamente a lo que nosotros queremos dar para que ese objeto que vamos a proyectar se pueda percibir, lo que hablaba recién de la góndola del supermercado. Nosotros a una determinada altura queremos que se perciban determinados elementos, que son los elementos que nosotros pretendemos que sean más vendidos, o como me apunta acá la alumna, la prestigiosa alumna, que sean los que se quieren vender en ese momento y estén en oferta. Es una manera de establecer, digamos, un objeto como para que se perciba de una determinada manera. Dijimos el formato tiene que ver con digamos, el destino final de lo que nosotros vamos a producir. En este caso podemos decir, vamos a hacer un
PowerPoint y tendremos este formato. Haremos una presentación de una página web, lo haremos a través de esto, o haremos una presentación con una lámina que podrá ser de una carilla en A4, de una lámina en A3 o los distintos formatos IRAM que están disponibles para poder desarrollar nuestro trabajo. El tipo, la forma, el material, todo esto tiene que ver con el formato propiamente dicho, ¿no? Fíjense acá las distintas orientaciones que hay para un determinado formato, la misma cartelería con una orientación horizontal respecto a una orientación vertical, que es lo que después el diseñador dirá en su comunicación visual, qué es lo que pretende del receptor. Entonces dirá, me conviene más que el diseño sea con un formato horizontal por tal o cual razón, o si no, adoptará el formato vertical. Acá están algunos ejemplos también de distintos formatos. Perdón. En este caso de la Facultad Regional Trenquelauquen ha hecho su área de comunicación visual, ha hecho distintos elementos que marcan la gráfica o ¿cómo es? la marca de la Facultad Regional en distintos formatos, para una cartelería en este caso, para una folletería en este otro, para las remeras, para los pines, para las publicaciones, para su parque automotor o para su gráfica institucional. Tienen un determinado formato. No se puede prescindir de algo que es común a todos nosotros, que es la araña y el signo de la UTN, y que, bueno, su departamento gráfico ha hecho que haya desarrollado esta tipología y estas formas de mostrar la marca de la universidad, de la facultad. En el caso de nuestra facultad regional no se ve bien, pero estamos en los colores azules con una especie de ocre y entre el azul y el ocre están mirando nuestra gráfica institucional, que también tiene algo muy similar a lo de la Facultad de Trenquelauquen. ¿Está? Por eso lo que quería mostrar acá eran los distintos formatos de, vamos a decir, una misma marca de facultad regional. Ya vamos a ir terminando, así no nos aburrimos. Finalmente, quedan algunos todavía, pero vamos a ver la relación que hay entre la figura y el fondo. Y la relación de figura y fondo se puede dar por un montón de factores. Por contraste de color, por contraste de valor, por contraste de textura, por contraste de tamaño, como vimos hoy. Y en esto tenemos un color absolutamente contrastante, en este caso, perdón. Y estamos hablando de colores que están pueden ser opuestos o pueden ser colores que están
muy alejados entre sí en el círculo cromático. En cambio, acá puede haber contraste de valor. ¿Qué es esto? Que a lo mejor el tono o matiz de base es el amarillo y le vamos agregando saturación, y vemos que este recorte se está dando por contraste, pero dentro de la misma escala de matiz. O sea, si nosotros, a lo mejor parece, pero me dirán, pero ¿cómo? Si acá tengo un amarillo, acá tengo un casi negro. No, en realidad le vamos agregando, saturando o más saturando o menos saturando la muestra, y vamos a ver que, están todo dentro de la gama del color base, que es el amarillo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si uno mira toda esta composición, la ve como algo más o menos uniforme. ¿Por qué? Porque tiene el mismo color de base. Lo mismo en este caso. Es todo blanco y negro, y lo que se da es, en este caso, en la tomografía, los profesionales detectan los problemas, las patologías, las anomalías en función del contraste. Si hay alguien que tiene una experiencia en la percepción de los valores y la contrastación, son justamente los médicos que se dedican a estas cosas, porque por sus contrastes pueden detectar o no los problemas que en las ecografías o en las tomografías nosotros tenemos. En este caso tenemos contrastes de texturas. Esta es una textura visual más lisa, y esta es una textura visual más rugosa, y aquí tenemos la línea de contraste. Lo mismo acá, no solo tenemos contraste de textura visual, sino que a su vez tenemos contraste de colores. Relación figura y fondo, etcétera. No quiero aburrirlos, simplemente ustedes después lo mirarán cuando desarrollen el trabajo. Otro elemento de la composición es el peso y el equilibrio. Lo que les hablaba hoy, esta figura está visualmente equilibrada, porque si nosotros analizamos más o menos esta masa, es bastante similar a esta otra masa, y podemos decir que el peso con respecto a este peso visual son equivalentes, por eso no tiende ni a caerse para acá ni a caerse para acá. Lo mismo este equilibrio, que podemos decir de que acá hay una especie de eje de simetría, más allá que lo dibujé medio mal, por acá estaría, y que todo esto está equilibrado con cada una de las partes. Ningún elemento parece caerse o parece desprenderse respecto del otro. No nos asustemos, que quedan solamente cuatro diapositivas. Tenemos esquemas o maneras de componer, composición tomando la verticalidad, como en este caso, composición tomando los elementos horizontales, los elementos oblicuos, los elementos no solo en vertical, sino radiales. ¿Se entiende? Todo esto es una composición radial. O una composición de tipo cíclica, como que esto está haciendo estos determinados ciclos. Ya vamos a ir terminando. Uno de los últimos elementos que tenemos para desarrollar también una composición es el ritmo, o sea, la sucesión que le vamos dando a los elementos. Nosotros podemos tener
esto es un ritmo constante. Podemos decir que la separación que hay entre cada uno de los elementos es igual, lo mismo que acá, un ritmo constante, pero acá vamos a ver que el ritmo va cambiando un poco en su distancia, pero a su vez va cambiando en su tamaño. ¿Se entiende? Entonces, tiene un determinado ritmo con un crecimiento en positivo hacia en esa dirección. Lo mismo acá, tenemos un eje, un determinado ritmo que se va incrementando, pero también se va incrementando un poco en su tamaño. Acá es todo muy constante y acá es un ritmo que va cambiando y es un ritmo radial. Vamos a la penúltima. Bueno, si pasa... ¿Cómo? Ah, sí. Perfecto. Bueno, casi finalmente tenemos el último elemento penúltimo elemento que es la proporción, que lo que hace la proporción es establecer una relación de una parte respecto a un todo. El amigo Da Vinci ha hecho, Miguel Ángel ha hecho un culto de estas relaciones. Mucha de la arquitectura está basada en las relaciones de proporción y lo que todo el mundo conoce como la proporción áurea. Y finalmente tenemos el elemento que caracteriza a un montón de elementos diseñados. Será porque nosotros, si bien no somos perfectamente simétricos, tenemos una alta composición simétrica, al menos en verticalidad, obviamente. Tendemos a que nos llame la atención o nos guste más las relaciones simétricas. Muchos de los elementos que tenemos a diario al alcance nuestro tienen la simetría como un elemento de estabilidad fundamental, autos, bicicletas, etcétera. Entonces será por esa serie de factores que nosotros tenemos tendencia a percibir y degustar más de las cuestiones simétricas, pero nosotros por ahí los arquitectos tratamos de que no sea todo simétrico, sino sería un mundo demasiado igual para todos. Bueno, esta es la última diapositiva. Yo sabía que la clase de hoy iba a ser más larga y más extensa en contenido, pero acá está el ABC de lo que tienen que hacer ustedes en el trabajo final. Tenemos todos los elementos como para poder desarrollar una composición. Entonces, yo les anticipo, el trabajo final, creo que yo ya se lo dije, va a ser un folleto. Después la clase que viene vamos a ver los tipos de folletos, los trípticos, dípticos, etcétera. Ese folleto, que puede ser algo que lo pueden utilizar en la vida cotidiana o en el mismo trabajo. A veces tenemos que hacer un pequeño afiche en el club en donde vamos a hacer alguna actividad y bueno, podemos colaborar con la confección de ese afiche, o podemos hacer algún afiche dentro de la universidad, o algún texto, o algún llamado, o algo que implique generar una comunicación y que al que le pongamos una cuota de un plus
de diseño gráfico, que creo que esto era el objetivo por el cual la materia este módulo está dentro de la tecnicatura. No me queda otra que preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer. Y dice María, sí. ¿Esta clase ya la bajó? No, esta la voy a subir al campus. Ah, bueno, eso queríamos saber. ¿La 2 y la 3? ¿La 2 y la 3? Sí, las 2 y la 3 porque tuvimos un problema y ahora voy a subir las dos juntas. Y por las dudas, no me pregunten de la asistencia porque me olvidé la hoja, o sea que les voy a dar el presente a todos. Bueno, gracias, profe. Bueno. Gracias igualmente.